Todo lo que veréis a continuación es un crimen real y te contamos cómo ocurrió. Artur Segarra, un español que emigró a Tailandia cuando la justicia española lo buscaba por ser uno de los cabecillas de una trama de delincuentes que estafaba a ancianos con problemas hipotecarios. Se refugió en Tailandia, concretamente en Bangkok, donde vivía de la estafa y el chantaje. Y allí conoció a David Bernat, un consultor informático que se ganaba muy bien la vida. David vivía en Teherán, tenía un apartamento alquilado en Bangkok y cada vez que viajaba a la capital tailandesa quedaba con Artur para salir por la ciudad. Sin embargo, en esta ocasión, David tuvo un final trágico. Pero lo que más conmocionó a la comunidad española fue la relación entre David y el autor. Se suponía que Segarra y David eran amigos. El crimen de Artur Segarra. David Bernat nació a finales de la década de los 70, en un pequeño pueblo de unos 800 habitantes en Lleida. Fue el primer hijo y 10 años después tuvieron a su segunda hija, a la que llamaron Laura. Era una familia humilde y trabajadora. Los abuelos trabajaban en el campo, entre la agricultura y la ganadería. La madre de David trabajaba en un almacén en el pueblo donde además de tabaco y diarios se podía comprar zapatos o pequeños electrodomésticos. Y el padre trabajaba como cobrador de peajes para la concesionaria de autopistas. Ambos lucharon para que sus hijos tuvieran una buena educación y lo consiguieron. Tras su paso por la universidad, David obtuvo el título de ingeniero. Su experiencia en el segmento de las telecomunicaciones lo llevó a trabajar especialmente en países asiáticos, de tal modo que David logró a la larga construir una brillante carrera como consultor independiente. Después de vivir en Singapur durante casi 5 años, por cuestiones de negocio se instaló en Bangkok. Allí, en la capital de Tailandia, alquiló una propiedad y, según decía, le encantaba el lugar. Sin embargo, David siempre regresaba a su ciudad natal, donde estaba reconstruyendo una casa que heredó de sus abuelos. David llevaba una vida desahogada económicamente y solía frecuentar locales de fiesta donde acudían muchas mujeres. En uno de estos encuentros casuales, otro paisano supo de la vida, la brillante carrera y los intereses de David. Su nombre era Artur Segarra. Originario de Terrassa, en la provincia de Barcelona, sus vidas eran radicalmente diferentes. Mientras uno era un profesional exitoso y apegado a la ley, el otro había llevado una vida siempre al margen de lo legal. Aunque los datos de la vida temprana de Artur se desconocen, en sus propias palabras fue su padre, a quien algunas reseñas identifican como Albert Segarra, quien le enseñó el camino de lo ilícito. Cuando Artur tenía 18 años, su padre Albert puso una empresa a su nombre, como parte de varios actos relacionados con una estafa inmobiliaria, y finalmente pudo quedarse con una importante suma de dinero. El joven eligió seguir los pasos de su progenitor. Ya en la edad adulta, Artur tuvo 3 hijos con una mujer de ciudadanía rumana. A continuación, copió el modus operandi aprendido de su padre, utilizando a la madre de sus hijos y a muchos de sus familiares y amigos como testaferros, para los bienes de los que se apoderaba de forma fraudulenta. Artur tenía cuentas pendientes con la justicia española, por ser uno de los cabecillas de una red criminal que llevó a cabo la mayor estafa hipotecaria de Europa. Pero Artur no actuaba solo. Con él trabajaba Francisco, un abogado barcelonés, y Enrique Peña, que era notario. Los 3 individuos fueron parte de una gran red criminal de estafa. La empresa se llamaba Gestión Vitalicia. Se presentaban como sus salvadores. Ofrecían préstamos a personas con problemas económicos, especialmente a personas ya jubiladas y ancianos. Les decían que estaban firmando préstamos hipotecarios cuando lo que realmente firmaban eran contratos de compraventa. Unos contratos que incluían todos sus bienes, sus casas, donde residían, negocios e incluso sus propios coches, perdiendo automáticamente todo en el momento de la firma. De ellos, el cerebro de la trama se piensa que fue el abogado Francisco Comitre. Su despacho se encontraba en uno de los mejores barrios de Barcelona, lo que le otorgaba la reputación suficiente como para ganarse la confianza de sus clientes, aprovechando la situación económica de determinadas personas.
No contentos con esto, también intentaron estafar a una entidad bancaria. Fue ahí cuando los Mossos d'Esquadra ya estaban detrás de ellos y consiguieron atrapar al abogado y al notario, pero Artur consiguió escapar. Logró apoderarse de forma fraudulenta de más de 3 millones de euros, 17 viviendas, 18 vehículos y 67 sociedades. Muchas de esas propiedades las puso a nombre de otras personas a modo de testaferros, que en un momento se dijo que ni siquiera sabían de las operaciones. Artur fue el único de los 15 imputados que logró escapar, y fue así como en 2014 se instaló en Tailandia. En aquellas tierras lejanas y paradisíacas, Artur alquiló un inmueble y también entabló una relación amorosa con una joven local, Prithana, de 22 años. Fue entonces cuando se cruzaron los caminos entre Artur Segarra y David Bernat, que entablaron una amistad y donde comenzó a ganarse su confianza. Por otro lado, David Bernat era una persona con una meta la cual estaba escasamente a un año de cumplirse, ya que él decía a todo el mundo que se retiraría a los 40 años con el dinero suficiente para disfrutar de la vida. Y se recorría Tailandia hablando de ello. Además de ser un hombre que le gustaba mucho alardear del dinero, también invitaba a todos cada vez que iba a alguna fiesta. Quizás ese fue su error, repetirlo en demasiadas ocasiones y en lugares donde no debía hacerlo. De esta manera, Artur Segarra se enteraría de que David Bernat tenía un patrimonio de más de 1 millón de euros y la amistad no duraría mucho tiempo. En 2016, 2 años después, David tiene que abandonar Tailandia durante unos días para irse a trabajar a otro país y regresaría el 25 de enero del 2016. Cuando llega de vuelta a Tailandia, Artur es quien va a buscarlo al aeropuerto. Las cámaras de seguridad de la zona captan como Artur va a buscar a su amigo y lo lleva hasta su casa. David, sin saberlo, no saldría de allí vivo jamás. Durante 7 días Artur lo tuvo secuestrado, torturado y sin alimentos ni agua a David. Fueron varios días de agonía hasta que consiguió que David le dijera las claves de su tarjeta de crédito y de todas sus cuentas bancarias. Los amigos de David de Bangkok preguntaban si alguien sabía algo de él, ya que había desaparecido sin dejar ni rastro, y conociendo a David no dejaría sus obligaciones sin algún motivo importante. Una persona responsable como él, de éxito, con estudios, que había estado en las mejores empresas y que ganaba una importante cantidad de dinero al día, no era normal que desapareciera. Por lo que todos se preguntaban dónde estaba David y qué habría ocurrido para no asistir a sus obligaciones. Pero había algo aún más escalofriante. Durante esos días en los que David no aparecía, sus familiares recibieron mensajes de WhatsApp, escritos en catalán, desde su teléfono móvil, en los que mencionaba que estaría desconectado del teléfono durante un tiempo. La familia de David empezó a sospechar que algo malo estaba pasando, porque no era la forma en la que él se expresaba. Finalmente, entre los días 26 y 27 de enero, Artur, cuando consiguió lo que quería, se deshizo de su amigo. Sabía que no podía dejar vivo a David, porque él lo habría delatado, por lo que le quitó la vida. Después de eso, dividió el cuerpo en varias partes y los metió en bolsas de basura. Artur tenía otro apartamento alquilado donde tenía un arcón bastante grande, donde fue llevando los trozos y metiéndolos en ese congelador. Como sucedió con el caso Sancho, también se supo que días antes había comprado el congelador y varios utensilios para cortar. Todo esto fue captado por varias cámaras de seguridad en Tailandia. En un principio no se tenía del todo claro lo que pretendía hacer Artur Segarra con los restos de David. Y todo su plan sería descubierto por Prithana, la novia, que como de costumbre pasaba algunos días en casa de Artur. En aquella época tenía totalmente prohibido abrir el congelador. Ella, al recibir esa petición, le resultó algo extraño, por lo que un día Prithana abrió el congelador y se encontró los restos de David dentro. Ese 30 de enero, Artur Segarra se dio cuenta de que su novia se había enterado de todo y decidió poco a poco ir tirando los trozos al río Chao Phraya, un río que cruza toda Tailandia, y tras cometer tal atrocidad, Artur se marchó. Los 5 días posteriores, en diferentes partes de Tailandia, fueron emergiendo los trozos de David Bernat. Las autoridades de Tailandia ya se habían dado cuenta de que por todo Bangkok estaban apareciendo partes de una persona. David Bernat era un hombre que llamaba mucho la atención en Bangkok. Mucha gente lo conocía, por lo que enseguida pudieron relacionar a esta persona que había desaparecido con David. También lo relacionaron con Artur Segarra, ya que siempre iban juntos y había desaparecido. Además de investigar a la pareja de Artur, quien denunció de inmediato a las autoridades que su novio o su expareja en aquel momento
tuvo a David en el congelador y posterior a eso se deshizo del mismo en varias bolsas de basura. A Artur se le acusaba de haber participado en este suceso tan atroz. Había imágenes donde se le veía llevando en moto a David a su apartamento y saliendo días después con unas misteriosas bolsas de basura. Después se produjo la transferencia de todo el dinero de Bernat a las cuentas de Artur, quien la policía identificó como principal sospechoso. La policía y los medios de comunicación pusieron en marcha la mayor caza al hombre que se recuerda en Tailandia. Su fotografía estaba en todas las televisiones, portales de internet y periódicos, mientras él recorría ciudades retirando todo el dinero que podía en cajeros automáticos. Cuando la policía llegaba a cada uno de los lugares por donde pasaba, él ya había conseguido marcharse. Artur fue reconocido en un restaurante de la provincia de Surin, Tailandia, por lo que emprendió la huida a Camboya, desde donde pretendía escapar de la justicia tailandesa sin saber que su rostro estaba siendo difundido de forma mundial. Días más tarde, una pareja española que estaba de turismo por Camboya entraron a un bar a comer algo. Es allí donde les pareció ver a Artur Segarra sentado tomando un mojito. Se acuerdan perfectamente de él, porque la noticia había llegado a todas las partes, y lo reconocen perfectamente. En febrero, finalmente, Artur Segarra es detenido en Singapur, Camboya, donde sus esfuerzos por pasar desapercibido fueron nulos, y lo extraditaron a Tailandia. Alguien que ayudó mucho en esta investigación fue Joaquín Campos, escritor y propietario de un restaurante en Phnom Penh de la capital camboyana, quien contó que meses atrás el mismo Artur, que era fan de sus libros, se había presentado en el local de Campos acompañado por otro hombre y habían estado manteniendo conversaciones en las cuales Artur le llegó a preguntar sobre las facilidades del país para esconderse, ya que según confirmó al propio Joaquín Campos, Artur le confesó que estaba huyendo de la justicia española por fraude. Desde el primer día que fue capturado, Artur negó rotundamente ser el culpable, diciendo que él no había hecho absolutamente nada. Dijo textualmente que él era una persona que engañaba a la gente, pero que no era una persona que hubiese acabado con la vida de nadie. El 21 de abril del 2017, el Tribunal de Justicia en Bangkok admitió todas las pruebas presentadas por las autoridades y condenó al español a la pena capital, por robo, estafa, suplantación de la identidad y asesinato. Durante todos esos años, Artur seguía manteniendo su inocencia, hasta que en 2019 decide escribir una carta al rey de Tailandia, una carta de 8 páginas pidiendo por favor que se le conmutara la pena de pena capital a cadena perpetua. Artur admitió en dicha carta que la noche del 19 de enero de 2016 terminó con Bernat al reaccionar de manera furiosa durante una abrupta discusión entre ambos, aunque evitó pronunciarse sobre lo que sucedió después de dicha discusión y solicitó el perdón real. Cada cumpleaños, el rey de Tailandia hace una festividad muy importante y concede a varios presos que han sido condenados a pena capital por cadena perpetua, y ese fue el caso de Artur, quien consiguió que el rey le concediera la cadena perpetua. Mientras tanto, el proceso legal continúa su curso, con Artur aguardando en una prisión tailandesa de máxima seguridad. Fuentes cercanas a la familia de Segarra revelan que podría ser trasladado a una cárcel catalana, ya que Artur Segarra podría haber pedido la extradición a España, algo que la familia de David Bernat no está de acuerdo, dado que señalan a Artur como el responsable de la muerte violenta de su hijo David. De momento, la extradición ha sido denegada, pero no está cerrada del todo, por lo que este caso sigue siendo un misterio mediático tanto en España como en Tailandia, y su posible regreso al territorio español está generando mucho debate. Muchas similitudes con el asesinato de Edwin Arrieta en manos de Daniel Sancho. Tailandia, grabaciones, descuartizamiento, deshacerse del cuerpo, negar lo evidente. Déjame aquí abajo qué opinas de este caso. ¿Estás de acuerdo con la extradición? ¿O por el contrario crees que debería cumplir la pena en Tailandia y no salir jamás? Os leo aquí abajo. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, compártelo por tus redes sociales y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo caso.